esta oportunidad. Gracias a todos. Bueno, el tema a desarrollar es invocación y evocación. Y realmente, desde que nosotros iniciamos este encuentro, es que estamos danzando entre la invocación y la evocación. Pero lo que viene a mí es que antes de la invocación, que como nos dice el maestro tibetano, usualmente los centros o los seres superiores o mayores evocan a los inferiores o menores. Y a la inversa, los inferiores o menores evocan a los superiores o mayores. Y automáticamente en el renglón siguiente hace esta aclaración. Pero entre nosotros no existe eso realmente de superior e inferior o de mayor y menor. Nosotros las distinciones las hacemos exclusivamente por vibración, por el nivel de vibración. Y Marta dijo esta mañana, vibración es conciencia, que es, digamos, un pilar fundamental para la invocación. Pero en verdad yo quería empezar con el llamado a esta serie de congresos, a esta saga que sería la cuarta. Porque ¿cómo empezamos nosotros esta conexión con Maitreya? La primera reunión, que fue acá mismo en Manresa, fue el llamado de Maitreya. O sea, Maitreya nos llamó y acudimos. Y después vino la mirada de Maitreya. La mirada de Maitreya en México. Después nos fuimos a Cuba. Seguimos la ruta del corazón en Cuba. Y ahora llegamos acá, cerrando el cuadrado, en este 15º, con la fuerza libertadora. Entonces, invocación y evocación, la fuerza libertadora. Miami 2020. Invocación y evocación, o sea, ¿qué son? Son dos caras de la misma moneda. Invocación, la pregunta; evocación, la respuesta, por hacerlo en términos muy simples. O sea, el maestro tibetano nos habla de la ciencia de invocación y evocación, nos habla de la ciencia de impresión, y la tercera, contacto, exacto. Y si vamos al origen de las palabras, si uno va, invocación, ¿qué es? El acto de invocar. Evocación, ¿qué es? El acto de evocar. Invocar, ¿qué es? Si vamos a la etimología de la palabra, invocare. O sea, in es adentro, en lo profundo, desde llamar. O sea, llamar adentro. Y la diferencia con evocar, es afuera. Es lo que nos viene desde afuera. Pero también evocar se relaciona con la palabra recordar. Entonces, muchas veces evocar es conectarnos con eso que nosotros sabemos que tenemos adentro nuestro, pero que nos hemos olvidado. ¿Por qué esta imagen? Esta imagen a mí me vino de incorporarla unos días atrás, me ayudó Patricia a incorporarla. ¿Por qué? Porque leyendo la estrofa central de la gran invocación, me hizo pensar en el jinete del lugar secreto y me ayudó ella a incorporarla. Y después yo dije, ¿qué jinete? Si es el caballo solo, o sea, no está el jinete. Y la piedra, sí, la piedra blanca, y por supuesto la bandera de la paz. Pero ¿qué pasó?
O sea, hace un ratito Alfredo, desde Cuba, nos habló de esta piedra, del Chintamani. O sea, el Chintamani que tiene todo el proyecto para nuestro planeta y que un pedacito de ese Chintamani está dentro nuestro. Entonces dije, bueno, menos mal que la dejé. ¿Por qué? ¿Qué significa ese Chintamani, ese pedacito que está dentro nuestro? Y allí lo vinculo también con los 3 circuitos sobre los cuales hizo la meditación Yalixa. Y que ya habló de los circuitos Marta y habló de los circuitos Lucía Elena. O sea, los 3 circuitos que tenemos adentro nuestro: sacrolaringio, plexo solar cardíaco, base coronario. Y que se inician acá, el 7º centro. El 7º, que es donde se levanta el sol dentro nuestro. O sea, el 7º con el cual vemos el amanecer. El 7º donde habita Maitreya, Mitra, en nosotros. Entonces, desde ese circuito, desde ese centro, vamos invocando los otros. Y si empezamos por el sacrolaringio, como bien lo dijeron, es el centro que nos revela la verdad que nos hace libres. ¿Cuál es esa verdad que nos hace libres? Donde pasamos de procreadores desde lo humano hasta ser co-creadores con Dios. Nos lleva a reconocer, a ver la verdad dentro nuestro, la divinidad que existe dentro nuestro. Y ese es el centro que nos conecta con humanidad, uno de esos círculos que está sobre el caballo. Si vamos al otro centro, plexo solar cardíaco, o sea, pasamos de hijos del hombre a hijos del sol. ¿Con qué centro nos conecta? La belleza se revela en nosotros en ese circuito, o sea, la belleza que disipa el caos. ¿Y con qué centro nos conectamos desde allí? Con el centro jerarquía. El centro jerarquía nos habla a nosotros a través del corazón. Y si vamos al base coronario, la voluntad humana que se hace una con la voluntad divina. La voluntad humana que responde al llamado de la voluntad divina. Y entonces se instala en nosotros la voluntad al bien, la bondad, lo bueno. ¿Y eso con qué nos conecta? El circuito del Padre nos conecta con Shambhala. O sea, la voluntad humana alineándose con la voluntad divina. ¿Qué significa? Manos y pies humanos al servicio de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la tarea en la tierra tiene que hacerse con manos y pies humanos. Entonces tenemos allí los 3 circuitos: Shambhala, jerarquía y humanidad. Y Marta dijo esta mañana los 3 circuitos que son equivalentes. O sea, los 3 circuitos que están en igualdad de condiciones. Los 3 circuitos que necesitan trabajar intensamente entre ellos para que se cumpla el plan. O sea que humanidad está en contacto directo con jerarquía. O sea, nosotros invocamos permanentemente a jerarquía. A esta altura creo que la jerarquía está acá. Los maestros están sentados con nosotros, están permanentemente respondiendo a nuestro llamado. Tal es la necesidad de que como humanidad ocupemos nuestro lugar, que actuemos como fuerza salvadora. Y la conexión con Shambhala. Y nos dice el maestro tibetano que para conectarnos con Shambhala, ¿y quiénes nos abrieron ese camino? Elena y Nicolás Roerich nos abrieron el camino para conectarnos directamente con Shambhala. ¿Qué nos dice el maestro tibetano? Para conectarse con Shambhala es necesario el desarrollo de la voluntad, primordialmente, pero sobre todo hacerlo en grupo. No podemos llegar en forma individual a Shambhala. Tenemos que hacerlo en forma grupal.
la voluntad rige el camino que lleva hacia Shambhala y es la base para todo acercamiento, apreciación e identificación con el ser. La voluntad desarrollada se expresará como tensión, personifica las ideas orientadoras, la implacable determinación, la capacidad de esperar y mantener inconmovible la oración e intención. Orientación. ¿Cómo? Orientación. ¿Y qué dije? Oración. Oración, perdón. Bueno, inconmovible la orientación e intención, a pesar de lo que pueda ocurrir. También involucra la decisión de emprender determinada acción. Invocación. Es un ejercicio de la voluntad. Es un proceso consciente. Y leemos en el Añi Yoga, en hojas 2, iluminación. Al tomar la resolución de unirse con el infinito, el hombre inhala las emanaciones del... ¿Leí bien? Sí, el hombre inhala las emanaciones del éter. Y consciente. Yo estaba tomando nota y cuando Marta habló de la molécula humana, no sé la cantidad de veces que mencionó la conciencia y el estar consciente. Consciente que es con significa convergencia, reunión. Siente, saber. O sea, estar consciente es saber en cada momento, estar consciente de lo que tenemos que realizar y de lo que estamos realizando. Y allí lo vinculé con lo que dijo Fernando el otro día. Los ejemplos que dio de su amiga que tuvo la revelación cuando vio el amanecer. ¿Por qué? Porque estuvo consciente de ese hecho del sol levantándose. Y su amigo cuando comía el aguacate. ¿Por qué? Porque estuvo consciente cuando pelaba ese aguacate y cuando lo comía. Es estar consciente en cada instante. Y fíjense, un estado de conciencia en relación con la salida del sol, un estado de conciencia en relación con un elemento del reino vegetal. O sea, ese permanentemente estar en el centro, entre arriba y abajo. Y el estar consciente nosotros nos lleva a elevar a los reinos que vienen detrás nuestro. O sea, ese saber permanentemente. También mencionaron esto, o sea, Milagros mencionó las leyes y la última ley de su presentación era la ley de causa-efecto o ley de acción-reacción. O sea, toda invocación genera inexorablemente una evocación. ¿Y qué nos dice el maestro tibetano al respecto? Dice, cada vez que se produce una nueva visión de naturaleza impulsora y condicionadora, se debe a la invocación por parte de aquel que busca la nueva impresión. Por eso también ciencia de impresión. O sea, buscamos la nueva imagen, el nuevo impacto. Cuando este espíritu invocador está presente, los resultados son inevitables y seguros, y también la respuesta evocada. Esta es la base del éxito del deseo, material o espiritual, de la aspiración, oración y meditación. Siempre se obtiene en tiempo y espacio lo que se invoca. Y el conocimiento de esta verdad científicamente aplicado será una de las grandes fuerzas liberadoras de la humanidad. Ese siempre se obtiene en tiempo y espacio. O sea, nosotros invocamos ahora, invocamos desde que iniciamos, pero no sabemos cuándo se produce la evocación. Y yo pensaba, la gran invocación que nos dio el maestro tibetano, ¿a qué invocación habrá sido respuesta? Porque la gran invocación en sus 3 párrafos, o sea, es algo que sale de la jerarquía hacia nosotros. Es una evocación
para nosotros el manejo de la gran invocación. ¿Quién sabe quiénes, en qué momento invocaron para que eso se produjera? Y nosotros ahora estamos invocando y quién sabe cuándo se producen los efectos. Por eso nos dice el maestro Kumar, hagan lo que tienen que hacer y olvídense del resultado. O sea, es hacer nuestra parte, ocupar nuestro lugar. Yo decía, ¿qué es ocupar nuestro lugar? Y ocupar nuestro lugar es primordialmente estar consciente y nosotros, digamos, ya conectados, o sea, con una espiritualidad manifiesta, es poner al servicio de los demás nuestros talentos. O sea, cada cosa que hacemos ponemos lo mejor nuestro. O sea, yo en esta charla puse todo lo que pude. Fernando cuando empezó dijo, después de las charlas anteriores yo no sé qué voy a hacer, pero puso todo lo que pudo. Milagros también. O sea, y lo hacemos y lo soltamos. Lo demás queda en manos superiores, no está en nuestras manos. Pero ¿qué nos queda a nosotros? La tranquilidad de que todo lo que pudimos lo hicimos. La voluntad de hacer, la resolución de hacer. Entonces, esto es lo que nos dice el maestro tibetano en relación a ese vínculo, invocación-evocación. Viene, no sabemos cuándo, pero llega, va a llegar. ¿Qué nos dice el Agni Yoga? El Agni Yoga, en Infinito 1, encontramos: la ley de la reacción es la más rectilínea. La energía cósmica, como un impulso creativo dirigido, proporcionará una vida que culmina donde el esfuerzo se manifiesta. Si un hombre entendiera la gran atracción mutua, podría impulsar con más frecuencia su energía hacia la creatividad cósmica. La llamada se afirma como un gran magneto. La creencia de que la evocación es efectiva cuando el espíritu la hace conscientemente está basada en la sabiduría. O sea, el Agni Yoga también nos muestra exactamente lo mismo. O sea, la respuesta llega, sí o sí. Y fíjense en qué libro de Agni Yoga encontramos esto, infinito. O sea, cada vez que nosotros invocamos es una puerta que abrimos al infinito. Es una puerta que abrimos a la conciencia cósmica. Es trascender las limitaciones que nosotros pensamos que tenemos, que realmente no tenemos, y de eso se trata todo esto. O sea, infundir espíritu en la materia, darnos cuenta de la divinidad que tenemos adentro y ponerla en práctica, simplemente. ¿Y qué nos dice Dattatreya, el Treya de Sirio? Dattatreya encarnó como Sripada Srivalabha en India. Y encarnó en una ciudad que está más o menos en un lugar a 120 kilómetros de Visakhapatnam, Pitapuram, el lugar. Él encarnó y tomó una persona para que fuera testigo de todas sus acciones durante su encarnación y que fuera tomando nota de todo lo que él hacía y de todo lo que él pasaba, Shankar Bhattar. Y que cuando esos escritos debían ser sumergidos hasta la tercera generación después de que terminara esa encarnación de Dattatreya como Sripada. Y que entonces cuando llegara el momento iban a ser sacados esos textos a la luz e iban a ser traducidos, y es lo que está ocurriendo en este momento. El año pasado en Shasta se presentó la versión en inglés de este libro, de la encarnación de Sripada, y está en marcha la traducción al español. ¿Pero qué dice Sripada? Una de las cosas que dice: él está allá, en Sirio, y hay varios sistemas solares a su cargo. Entonces él dice, pero
esa gente de los sistemas solares, o sea, yo accedo a todos los sistemas solares, pero están lejos. Entonces, en algún momento hay que darle algún toque a esos lugares y entonces por esa razón yo encarno de una determinada manera. Y así entonces justifica su encarnación como Sripada. Yo digo, es como el gerente de una empresa, o sea, hay un problemita allá lejos y bueno, manda a alguien a ver qué es lo que pasa. Y en ese libro, ¿qué nos dice? El señor Sripada, o sea, esa encarnación de Dattatreya, acepta millones de oraciones cada momento. Dice, yo estoy disponible siempre. Responde a cada oración justa si está obligado por el Dharma. Nos explicó ya Alfredo lo que es el Dharma. Él remedia los problemas, concede todos los deseos justos. Cualquier pequeña plegaria de un hombre o de cualquier ser viviente alcanza sus incontables rayos de fulgor. O sea, no nos quedan dudas de que lo que nosotros invocamos, pero cuidado, no de cualquier manera. O sea, la invocación tiene sus requisitos. De los que ya hemos hablado y que es esencial es la pureza de móvil. O sea, ser conscientes, y la pureza de móvil es el punto de partida de la invocación. Nos dice el maestro tibetano, el resultado del impacto que la energía produce sobre las formas depende de la cualidad de las formas que reciben la impresión. Y esto sí que nos toca a nosotros. O sea, ¿cómo mantengo esta forma para que esté lo más receptiva posible a las evocaciones que se originan en mi invocación? ¿Cómo hago esa invocación? Nos habla el Agni Yoga de calma y serenidad. Tengan ahora presente que en tiempos de peligro tienen que rodearse con una conciencia de invulnerabilidad personal y enviar entonces vuestra conciencia al encuentro de mi rayo. Y fíjense esta frase de Akbar. Rodeado y amenazado, Akbar se dirigió a sus comandantes. Cuanto menos agitada está la sustancia, más claro es el reflejo de las cumbres. O sea, en total serenidad, en serena expectación, entonces la impresión puede llegar mejor. Exacto. Firmeza, convicción. En jerarquía leemos, uno debe aprender a dirigirse a la jerarquía como lo absolutamente inmutable. ¿Qué poder puede dar a uno la invocación a la jerarquía sin desperdicio y sin titubeos? Imagínense, ¿qué poder puede tener una invocación que la hacemos sin convicción, dudando de los resultados? Ninguno. Estos titubeos, aunque raudos como un latido, pueden aguijonear la conciencia de peor manera que una venenosa víbora. O sea, puede invalidar todo, un atisbo de duda. Uno deberá acostumbrarse a una comunión constante con la jerarquía. Solo así se podrá construir el nido de la vida en el corazón. En el corazón. Y sinceridad. Esta mañana hablamos de la invocación sincera. Marta lo mencionó. En jerarquía nos dicen, alguien podría decir, yo me dirijo al Señor con todas mis fuerzas, mas esto no es suficiente para alcanzarlo. Pregunta, ¿fue esto sincero? O sea, la invocación que yo hice, ¿fue realmente sincera? ¿Fue genuina? ¿Fue desde el corazón? Esta calidad de sinceridad en la invocación es tan necesaria como la luz. Todos deberíamos mirar dentro de nuestros corazones e inspeccionar las pequeñas esquinas de un mundo decrépito. Sin sinceridad no habrá corriente. Por lo tanto, tensa todas tus fuerzas y elige con pureza el esfuerzo del corazón.
Y siempre volvemos al corazón, ¿no? O sea, la importancia de lo mental, porque no dimos todavía el concepto que da el tibetano de invocación y evocación, de ciencia, donde el poder, donde la mente es lo fundamental. Pero yo decía, no es solo la mente, dice el maestro tibetano. La ciencia de invocación y evocación constituye primordialmente una gran actividad científica relacionada con el poder mental y la construcción de formas mentales. Debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y apropiarnos positivamente de ellos para crear un nuevo mundo. Sí, o sea, gran atención. ¿Qué pensamientos tenemos? O sea, que sean hacia el bien, que sea hacia el lugar donde nosotros queremos sumar y que sea para el mayor bien, para el mayor número. Porque es inexorable, la vuelta es inexorable. Entonces, si tenemos pensamientos que no son para el mayor bien, para el mayor número, también van a tener respuesta. No de la jerarquía de la luz, pero de otros seres que sabemos que están. Así que atención con el pensamiento. Esta ciencia se basa en contacto más estrecho, invocador y evocador con Shambhala, por lo tanto mayor respuesta al aspecto voluntad de la divinidad. Y actitud invocadora por parte de la humanidad, basada en la fundamental descentralización de la egoísta conciencia humana y en la conciencia grupal, la cual va despertando rápidamente. ¿Y qué hablamos esta mañana? ¿Desde qué centro invocamos? O sea, desde el centro Narayana, el centro de 8 pétalos, el centro donde se conjuga la mente y el corazón, donde se conjuga el corazón de la mente y la mente del corazón. Entonces, desde ese centro Narayana es de donde surge la invocación, el poder mental. O sea, la mente que nos da la antena de conexión, nos da la metodología de conexión con este equipo que tenemos, pero la esencia de la invocación parte de acá. Este es el punto de contacto. ¿Qué nos dice también el maestro tibetano? La nueva religión será la de invocación y evocación, de reunión de grandes energías espirituales, aminoradas luego para beneficio y estímulo de las masas. Lo que estuvimos viendo con la ponencia de Silvia, con los que nos dijo Carmen en la apertura, esa cadena infinita de invocaciones y evocaciones, donde lo que surge desde allá, desde Varuna, viene siendo modulado y adaptado para que pueda llegar a nosotros, como llega a través de CVV, y para que desde nosotros siga su curso hacia los otros reinos y hacia todo el planeta. Entonces es una cadena permanente de invocación y evocación y de demodulación. O sea, cuando hablamos de Neptuno, Urano y Plutón, ¿qué nos llegan a nosotros? Neptuno demodulado por Maitreya, Urano demodulado por el maestro CVV, Plutón demodulado por el maestro Conde de San Germán. O sea, adaptado para que este aparato que nosotros tenemos podamos recibir esas energías. Porque si las recibimos en su estado natural, o sea, no resiste este aparato. Es más, lo que nos viene de Shambhala no lo resistimos de a uno, tenemos que agruparnos. O sea, ese principio de economía y de celeridad que hace falta hoy. O sea, tenemos que acelerarle, ponerle, aumentar la velocidad de la evolución de humanidad para cumplir con el plan global. ¿Cómo estoy? Bien, ¿no? No, estaban diciéndome que vamos a comer a las 7, discúlpame. No, yo no me interesa. No, esta. No sé, acá es tu, ya un minuto. Perfecto. Termino con esto y los invito a hacer una invocación. La ciencia de invocación y evocación ocupará el lugar de lo que ahora llamamos plegaria y adoración. Ciencia, la organización inteligente de la energía espiritual y de las fuerzas del amor. Entraremos en la zona
de la comprensión mental. Realidad de la gran cadena de jerarquías que se extiende en forma ascendente desde el reino mineral a través del humano y del reino de Dios hasta grupos espirituales aparentemente remotos, aparentemente porque estamos todos en unidad. Y bueno, siendo la presentación invocación y evocación, tenemos que terminar con una invocación. ¿Qué invocación? No la que yo había pensado, porque era la gran invocación, la parte central, y la hemos venido haciendo permanentemente, pero esta mañana, esto sí quiero decirlo. ¿Cuál es el propósito último? Infundir de espíritu a la materia. La responsabilidad del hombre consiste hoy en invocar a los señores de la liberación y al espíritu de paz. Su respuesta al clamor de la humanidad depende en gran parte, aunque no totalmente, de la cualidad de ese clamor. Y leemos el infinito. El espíritu del que invoca se eleva y convoca el poder cósmico. El espíritu que llama al infinito en ayuda de la humanidad se vuelve el asistente de la evolución. El espíritu que no conoce la llamada no utilizará las fuerzas manifiestas del infinito. Y la invocación que yo les propongo hacer es cortita. Por acá es que tienes que mirar. Acá. Es la que rige. Es la que rige y yo necesito. ¿Y de dónde sale? Porque esto, ¿cómo ha sido el fluir de todas las ponencias? Es una maravilla. Yo esta mañana, cuando escuchaba en el ritual la descripción de Sanat Kumara, el señor de las 16 primaveras, y me acordaba del PowerPoint anterior, donde Patricia ilustró la ponencia con las escenas de la consagración de la primavera. O sea, Roerich, ¿qué hizo? Diseñó el vestuario, diseñó las escenas para la consagración de la primavera, para esa ópera que fue un punto de inflexión cuando la presentaron en París. Yo digo, y escuchaba a Sanat Kumara, los colores, el sonido, y veía esas imágenes danzando. Digo, qué maravilla, realmente. Ahí entendí eso de la consagración de la primavera. Es la consagración del gozo, es la consagración de la vida, del sonido, del color. Yo digo, todas las ponencias se han ido ensamblando así. Yo decía, ¿por dónde empiezo? Y hoy empezaba con los 3 circuitos y después empezaba con la pintura y así permanentemente. Así que bueno. Y entonces, ¿qué invocación elegí? Una que la fui copiando esta mañana porque no la tenía, que es cortita y que es perfecta para el día de hoy, que es la luna nueva, la luna nueva de Piscis. Entonces yo voy a ir leyendo rengloncito y ustedes lo van repitiendo e invocamos y hacemos entonces la invocación de este día de la luna nueva de Piscis. Respiramos. Nos alineamos con la respiración. Nosotros, la humanidad, percibimos el doble y simultáneo movimiento de la síntesis. Percibimos el doble y simultáneo movimiento de la síntesis. Nosotros, la humanidad, invocamos simultáneamente la infiltración de la energía de síntesis, en los gobiernos del mundo. Nosotros, la humanidad, invocamos de lo sutil a lo denso, el concepto inmaculado de gobernar al mundo. Y evacuamos
de lo denso a lo sutil, de lo denso a lo sutil, a las fuerzas divisorias. a las fuerzas divisorias. Gracias. Estela.